El proceso de elaboración del chocolate es bastante complejo. Comienza con la recolección de los granos de cacao antes de que fermente. Posteriormente, se procede a tostar, moler y prensar los granos. Finalmente, se mezclan con azúcar y grasa para dar lugar a barras u otros tipos de dulces como las trufas. El doctor Jesús Guadalupe Pérez Flores y quien les habla, la doctora Laura García Curiel, ambos doctores en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento por esta oportunidad de llegar a ustedes por este medio. Durante esta ponencia exploraremos el proceso de elaboración del chocolate. También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo por la invitación a participar en esta ponencia durante la segunda jornada universitaria de alimentación saludable. Agradecemos también a los organizadores por su dedicación en la preparación del evento, su compromiso con la difusión de la ciencia y la promoción de la salud y de la sostenibilidad. Estamos honrados de contribuir a este importante esfuerzo. El chocolate se produce a partir de su componente principal, el cacao, que proviene del árbol Theobroma cacao, nativo de las zonas tropicales. Los frutos de este árbol, en forma de vaina y cubiertos por una gruesa cáscara, contienen semillas de cacao de color blanquecino y textura tierna y adiposa. Existen diversas variedades de cacao. ¿Y sabían que la elección del tipo de cacao afecta el sabor del chocolate? En la presente diapositiva se muestran algunos datos de los principales tipos de cacao. La información proporcionada describe las características principales de tres variedades de cacao: criollo, forastero y trinitario. El criollo se distingue por su color marrón, sabor aromático a frutos secos y su sensibilidad a enfermedades. Por otro lado, el forastero constituye el 95% de la producción mundial de cacao, destacándose por su sabor fuerte a chocolate y su resistencia a enfermedades, lo que lo hace ideal para grandes producciones. Por último, el trinitario, que representa el 5% de la producción, es un híbrido que combina las características de resistencia a enfermedades y grandes producciones del forastero, con el sabor aromático del criollo. La calidad del cacao fino depende en gran medida de los procesos de cosecha y procesamiento. El primer paso es la recolección y almacenamiento del cacao, una tarea delicada que requiere precisión. Un aspecto crítico es determinar el momento óptimo para la recolección, ya que el cacao inmaduro carecerá de los sabores y aromas desarrollados. Además, las vainas de cacao pueden madurar de manera desigual, incluso en el mismo árbol. Una vez que se ha cosechado el cacao, es clasificado. A los más maduros también se les extraen las semillas y también son vendidas, pero no se mezclan con los cacaos de alta calidad. Una vez cosechado y clasificado, el cacao se encuentra listo para separar los granos del fruto. Una vaina de cacao tiene una corteza rugosa de unos 3 centímetros. El grosor puede variar con el tipo de cacao. La vaina está llena de pulpa dulce y mucilaginosa, llamada baba de cacao. Una vaina puede contener entre 20 y 50 semillas, las cuales están envueltas en una pulpa rica en azúcar. El proceso de crecimiento de estos frutos requiere entre 5 y 6 meses. Respecto al peso, los frutos pueden oscilar entre 200 y 800 gramos. Esta información es relevante para comprender la naturaleza del cacao
y su proceso de desarrollo, lo que puede influir en las prácticas agrícolas y de cosecha relacionadas con este cultivo. Una vez separadas las semillas, se procede a la fermentación, que dura de 5 a 7 días, un proceso fundamental en el desarrollo del sabor y la acidez final de los granos de cacao. Este proceso implica la descomposición de los azúcares y almidones en ácidos o alcohol. De hecho, sin la fermentación, el cacao carecería de cualquier sabor distintivo. Es importante destacar que no se fermentan los granos de cacao en sí, sino que las levaduras, bacterias y enzimas fermentan la pulpa blanca que rodea los granos. Durante la fermentación, los granos son afectados por el calor, el ácido y las enzimas presentes en la pulpa, lo que resulta en su transformación tanto interna como externa. Aunque la pulpa en sí misma es estéril, antes de ser removida de la vaina, son las levaduras y bacterias presentes de forma natural las que desencadenan el proceso de fermentación. Los microorganismos involucrados en la fermentación provienen de diversas fuentes ambientales, como los insectos. La etapa final del proceso de fermentación del cacao es su secado, que se extiende durante 5 a 7 días, reduciendo la humedad a niveles seguros para su almacenamiento y mejorando su apariencia. El objetivo es eliminar el exceso de humedad de los granos mediante el calor, lo que completa la formación del aroma y sabor distintivos del chocolate. Durante este proceso, la humedad se reduce del 65 al 7%. El método preferido de secado es la exposición al sol, aunque en regiones con lluvias frecuentes, durante la cosecha, se recurre a métodos de secado artificial o una combinación de ambos. Durante el secado al sol, los granos se disponen en plataformas de madera en capas de 5 a 7 centímetros de espesor. Finalmente, el cacao es un fruto vivo que necesita ser almacenado en espacios adecuados que garanticen su permanencia en el tiempo, hasta su procesamiento. Algunos datos interesantes sobre el almacenamiento se muestran en esta diapositiva. La vida útil del producto oscila entre 1 y 2 años si se usan los estándares correctos. Por ello, los productores usan sacos elaborados con fibras naturales como las plantas de fique, yuque o sisal para guardar esta materia prima de altísimo valor. De acuerdo a la diapositiva anterior, el cacao posee una humedad de 7% después del secado. Si colocamos este tipo de cacao en sacos cerrados de plástico, la humedad interna contribuirá a la generación de moho, el enemigo número 1 del cacao. Entonces, recapitulando, las habas del cacao ya fermentadas, secas y enfriadas, serán almacenadas en sacos para ser transportadas a la fábrica donde se procesa el chocolate. Lo primero que se tiene que hacer para elaborar el chocolate es tostar los granos de cacao hasta que la cáscara tome un color oscuro. Este proceso se denomina torrefacción. No obstante, algunos productores no realizan este proceso y fabrican chocolate crudo. Durante el tostado se logra desarrollar el aroma y el olor característicos del chocolate. Después de que el grano se tuesta con todo y cáscara, continúa por un proceso de triturado para separar la cáscara con ayuda de aire. En industria, a los granos de cacao sin cáscara se les conoce como nibs. Los nibs pasan a molienda, mientras que las cáscaras de cacao se utilizan como forraje para animales. Los nibs entran a unos molinos y se muelen hasta transformarse en una masa denominada pasta de cacao o licor de cacao. Los molinos pueden ser de discos, de bolas o de rodillos. El licor de cacao
Después tiene que ser prensado para obtener manteca de cacao y polvo de cacao. En la presente diapositiva se muestran datos interesantes del rendimiento de extracción de manteca de cacao y de polvo de cacao o cocoa. Se proporciona una descripción del proceso de transformación de las semillas de cacao en varios productos derivados. Comienza con 100 gramos de semillas de cacao, de las cuales se obtienen 80 gramos de masa o licor de cacao, de los cuales se van a obtener 40 gramos de manteca de cacao y 40 gramos de cocoa, que además sigue conteniendo un 10 a 12% de manteca de cacao restante. En la presente diapositiva se muestra un resumen del proceso de elaboración del chocolate. En una primera etapa se vierten en una mezcladora diferentes ingredientes en función del tipo de chocolate que se desea obtener. Para el chocolate negro se mezcla el licor de cacao, la manteca de cacao y azúcar. En el chocolate con leche se mezcla el licor de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Finalmente, para obtener chocolate blanco, se mezcla manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Posteriormente, se lleva a cabo la refinación. La textura de la mezcla de ingredientes es granulosa, por lo que se hace pasar por unas máquinas con rodillos por los que va avanzando la mezcla a la vez que se va disminuyendo el tamaño de las partículas hasta obtener un polvo fino. Es un proceso esencial, pues confiere al chocolate gran parte de su finura y calidad. Después, para que la mezcla refinada alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas, es sometida al proceso de conchado o suavizado. En este proceso, la mezcla será amasada durante horas o incluso durante días, donde perderá parte de los aromas amargos y ácidos y desarrollará todos los aromas más preciados en el chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina con el fin de incrementar la fluidez de la mezcla. También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el gusto definitivo deseado. Por lo tanto, el conchado junto con la torrefacción son procesos clave en la elaboración de chocolate. Después, el templado o atemperado es el proceso de enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para el chocolate y que éste tenga un aspecto brillante y una textura fina y crujiente. Ahora, en otro proceso, si se desea incorporar ingredientes como avellanas, almendras, galletas, gomitas, pasas o nueces, es el momento de hacerlo. Por último, al chocolate se le da forma deseada virtiéndolo en moldes, que después se hacen pasar por un túnel de enfriado. A la salida, los chocolates están listos para ser envasados y distribuidos, siempre a una temperatura controlada entre 15 y 17 grados centígrados. De manera complementaria, en la presente diapositiva se muestra un cuadro comparativo de las formulaciones utilizadas para producir diferentes tipos de chocolate. El chocolate oscuro se distingue por su alto contenido de pasta de cacao, sin añadir leche, lo que le confiere un sabor intenso y robusto. Por otro lado, el chocolate con leche contiene tanto pasta de cacao como leche en polvo o leche condensada, lo que resulta en un sabor más suave y dulce, así como una textura más cremosa. Por último, el chocolate blanco se elabora principalmente con manteca de cacao, azúcar y leche en polvo, careciendo de pasta de cacao, lo que le confiere un color claro y un sabor más lácteo y dulce en comparación con el chocolate oscuro y el chocolate con leche. A continuación, se muestran los ingredientes básicos y opcionales para producir chocolate. La producción de chocolate requiere una combinación precisa de ingredientes básicos: la manteca de cacao, que aporta la grasa natural y la suavidad características, el polvo de cacao,
que proporciona el sabor y color distintivos, el azúcar refinada para endulzar y equilibrar el sabor amargo del cacao, y la lecitina, un emulsionante que garantiza una mezcla uniforme. Opcionalmente, se puede agregar leche en polvo para producir chocolate con leche, que añade cremosidad y notas lácteas, y vainilla para realzar el aroma y complejidad del producto final. Estos ingredientes se combinan para crear una amplia variedad de chocolates con distintas texturas, sabores y características sensoriales. De hecho, en la presente diapositiva se comparten algunas formulaciones para producir chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Al tratarse de formulaciones expresadas en términos de porcentaje de masa, ustedes pueden realizar los cálculos para producir la cantidad deseada de producto terminado. En general, el chocolate y su fabricación es controlado por regulaciones alimentarias muy estrictas en la mayoría de los países. La mayoría de las normativas definen la cantidad mínima de cacao y de leche que debe incluir un producto para acogerse a la denominación de chocolate. Una vez producidos los diversos tipos de chocolate, sus propiedades físicas como su punto de fusión, viscosidad y textura, están principalmente determinadas por las formas polimórficas de los cristales presentes en la manteca de cacao. Por esta razón, el proceso de temperado es muy importante para elaborar chocolate en diferentes formatos, ya sea en forma de chocolates rellenos o bombones, barras de chocolate o como ingredientes para trampar otros productos. Con esto hemos concluido el proceso de elaboración de chocolate. A continuación, solo haremos algunas consideraciones puntuales. Con la finalidad de que el chocolate tenga una vida útil más prolongada, hay que procurar que la forma beta 5 de la manteca de cacao sea estable y no se transite a otras formas polimórficas indeseadas. Sin embargo, cuando el chocolate se almacena bajo condiciones de temperatura no adecuadas, por ejemplo, a temperaturas superiores a 25 grados centígrados o a fluctuaciones de temperatura, tiene lugar el fenómeno denominado fat bloom, el cual es macroscópicamente observable e identificable por la presencia de una capa blanca en la superficie del chocolate, tal como puede observarse en esta diapositiva. Por lo tanto, para prolongar la vida útil del chocolate y evitar el fenómeno del fat bloom, es fundamental mantener la forma polimórfica de la manteca de cacao estable. Para ello, se deben almacenar los productos de chocolate en condiciones óptimas de temperatura, evitando temperaturas superiores a 25 grados centígrados y fluctuaciones bruscas de temperatura. Para terminar, les invitamos a explorar más sobre el fascinante mundo del chocolate a través de nuestra reciente publicación. En nuestro artículo, Influencia de la fermentación del cacao y del uso de cultivos iniciadores sobre las características organolépticas del chocolate, un análisis integral. Exploramos en detalle cómo la fermentación de las habas de cacao y el uso de cultivos iniciadores impactan en la composición química y la calidad final del chocolate. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras diversas redes sociales de nuestro proyecto Iridiciencia, donde compartimos contenido sobre divulgación científica interdisciplinaria. Manténganse al día con noticias, artículos y eventos relacionados con nuestro proyecto y únanse a nuestra comunidad. Es todo por esta ocasión. Me despido deseándoles que disfruten mucho de su taller de elaboración de trufa.